gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Clínica 4. Clase número 2. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar, suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 2, en la que abordaremos y orientaremos el estudio de la hepatitis viral aguda, enfermedad que constituye un importante problema de salud que afecta a varios cientos de millones de personas en todo el mundo y causa una morbilidad y mortalidad considerables en la población, tanto por la infección aguda como por las secuelas crónicas, entre las que se encuentran la cirrosis hepática y el hepatocarcinoma. Las últimas 2 décadas han sido testigo de una explosión de conocimientos en relación con esta afección, algunos de los cuales abordaremos en esta actividad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, morfofisiológicos y morfofisiopatológicos con la hepatitis viral aguda, identificar los factores de riesgo que se relacionan con la aparición de esta enfermedad, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de la enfermedad, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la hepatitis viral aguda, y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de esta entidad. Como recordarás de tus estudios de morfofisiopatología, la hepatitis viral aguda es una enfermedad infecciosa sistémica de origen vírico que afecta predominantemente al hígado de forma difusa, donde produce diferentes grados de inflamación y necrosis hepatocitaria. En relación con la etiología, los virus de la hepatitis aguda se dividen fundamentalmente en 2 grupos: los virus hepatotropos específicos, de los que se conocen 5 tipos etiológicos, que son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, y los virus secundariamente hepatotropos como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, los virus del dengue y la fiebre amarilla, entre otros. En esta oportunidad estudiaremos solamente las hepatitis virales agudas, causadas por virus hepatotropos específicos. Todos los virus hepatotropos específicos son virus RNA o heparnavirus, excepto de la hepatitis B, que es un virus DNA o hepatnavirus. A continuación se describen algunas características de estos virus. El virus de la hepatitis A es un heparnavirus que se transmite por el agua y los alimentos. Resiste temperaturas de 60 grados centígrados por más de 1 hora. La desecación y la acción de agentes como el éter y el cloroformo. Por el contrario, se inactiva con el tratamiento con cloro,
formaldehído, radiaciones ultravioletas, la ebullición durante 1 minuto y la temperatura de 95 grados centígrados durante 5 minutos. Este virus se replica en el citoplasma de los hepatocitos, se excreta por la bilis y está presente en las heces de pacientes infectados. Por su parte, el virus de la hepatitis B es un hepagnavirus que posee una parte externa también conocida como antígeno de superficie, el nucleocápside donde se encuentra el antígeno del centro o core. También el nucleocápside contiene una proteína llamada antígeno E. El virus de la hepatitis D es un virus defectuoso y pequeño que para infectar al hepatocito requiere de la presencia concomitante del virus de la hepatitis B. En su nucleocápside posee el antígeno del centro y el antígeno delta. Otro agente causal de la hepatitis viral aguda es el virus C, antes conocido como virus de la hepatitis no A, no B. Es un virus de estructura compleja, provisto de una envoltura lipídica ligada a su patogenicidad, pero que puede ser inactivada con calor, formol, luz ultravioleta y exposición a detergentes, lo que limita su capacidad de infección. Su diversidad genotípica, debido a su elevada tasa de mutación, permite que el virus evada la defensa inmunitaria del hospedero e interfiere en una inmunidad humoral eficaz. También en el origen de la enfermedad participa el virus de la hepatitis E, que es un virus muy lábil, lo que dificulta su estudio, pero al mismo tiempo con mucha similitud entre sus cepas, lo que facilita el diagnóstico y la inmunoprofilaxis. El conocimiento de los aspectos epidemiológicos de la hepatitis viral aguda es de mucha importancia para el médico integral comunitario, pues le sirven de base para decidir las medidas higiénico-sanitarias necesarias para prevenir la enfermedad. El virus de la hepatitis A se transmite por vía fecal oral, asociada a la pobre higiene o al hacinamiento, ya sea por contacto persona a persona o por contaminación de aguas o alimentos con materia fecal que contienen el virus. El primer mecanismo ocurre en niños o personas con hábitos higiénicos insuficientes, relacionados con el mal lavado de las manos. El segundo es responsable de brotes epidémicos. La infección se produce a partir de personas con infección aguda, pues no existe la condición de portador crónico. Tiene un periodo de incubación de 15 a 45 días. La primoinfección confiere inmunidad para toda la vida. La enfermedad causada por este virus es la de menor gravedad, con una letalidad de solo 1 en 1000 casos, y nunca evoluciona a la cronicidad. Contrastando con el pronóstico benigno de la hepatitis A, la infección por virus B causa la muerte a 250.000 personas al año, es decir, el 1% de los pacientes infectados. Se debe señalar que entre el 1 y el 5% de los pacientes evolucionan a la cronicidad. En este tipo de hepatitis, la principal vía de contagio es a través de la sangre contaminada, pero su presencia en el semen, la saliva y las secreciones vaginales hacen que el contagio por vía sexual sea el responsable de alrededor del 30% de los enfermos. También el virus puede transmitirse por vía transplacentaria y la lactancia materna. Las personas más expuestas a la infección por el virus de la hepatitis B son los drogadictos que utilizan la vía intravenosa, los pacientes hemodializados, el personal de laboratorio, los estomatólogos, las personas con promiscuidad sexual y los homosexuales masculinos. El periodo de incubación es entre 30 y 180 días y su incidencia ha disminuido en países con programas de vacunación universal.
La infección por el virus C está extendida en todo el mundo. Su prevalencia en la población general es de 1 a 2%, pero en África afecta al 20% de la población. Se transmite fundamentalmente por vía parenteral, a través de sangre y hemoderivados y el uso de jeringuillas contaminadas. Las personas más propensas son el mismo grupo de riesgo que el de la hepatitis B. La transmisión sexual es excepcional. Tiene un periodo de incubación igual que el virus B, pero con una mayor predisposición de evolucionar a la cronicidad y al estado de portador crónico. El virus D o agente delta infecta simultáneamente con el virus B o puede infectar a una persona que es portadora del antígeno de superficie del virus B. Tiene distribución universal y las principales vías de transmisión son la vertical de madre a hijo y por contagio sexual. La hepatitis por virus E se transmite por vía fecal oral. Se ha observado en forma de epidemias transmitidas por aguas contaminadas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 6 semanas. La forma ictérica suele ocurrir en jóvenes y cuando se presenta en embarazadas determina una letalidad del 20%. Los aspectos epidemiológicos abordados son una herramienta importante para el médico integral comunitario, pues a punto de partida de su conocimiento se pueden emprender las medidas de control higiénico-sanitarias indispensables para la prevención de la enfermedad, la realización de su diagnóstico, instaurar el tratamiento y establecer el pronóstico. En el origen de las lesiones hepáticas y en el curso que sigue la enfermedad, los principales eventos patogénicos están relacionados con la acción citopática directa de los virus sobre el hepatocito y las áreas periportales, y con la respuesta inmunológica del huésped, que involucra a los linfocitos T citotóxicos y a las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad o HLA. Para un conocimiento más profundo en relación con la patogenia de las hepatitis virales agudas, debes revisar tu libro de texto. Los aspectos macroscópicos del hígado de un paciente con hepatitis viral aguda muestran una glándula aumentada de tamaño, de superficie lisa y de color rojo vino, pero si existe colestasis, el color es verde amarillento. En pacientes con evolución grave, el hígado se atrofia. Las lesiones morfológicas microscópicas típicas de todos los tipos de hepatitis víricas agudas son similares y consisten en infiltrado panglobulillar de células mononucleares, necrosis de hepatocitos, hiperplasia de células de Kupffer y grados variables de colestasis. La lesión celular consiste en degeneración y necrosis hepatocitaria, colapsos celulares y abombamiento de las células. Sobre estos aspectos debes profundizar en tu libro de texto y en la galería de imágenes que aparecen en tu CD. Las características clínicas de esta entidad es muy variada, sin diferencias específicas atribuibles al tipo de virus causal. Por tanto, por las manifestaciones clínicas o bioquímicas no es posible precisar el agente etiológico. El curso clínico de la enfermedad, en su forma común, consta de 4 periodos que son el periodo de incubación, el periodo de pródromos o fase preictérica, el periodo de estado o fase ictérica y el periodo de convalecencia. El periodo de incubación es el intervalo entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas y, como se expresó en la epidemiología, varía en dependencia del tipo de virus y del volumen del inóculo. El periodo prodrómico de la enfermedad dura entre 3 a 5 días, aunque en ocasiones no se presenta. El paciente se encuentra cansado, inapetente, con alteraciones de los sentidos del gusto y del olfato, que en los fumadores provoca rechazo al cigarro. También se presentan náuseas y vómitos, distensión abdominal y dolor en hipocondrio derecho.
En casos de hepatitis A puede presentarse un cuadro pseudogripal artromiálgico, con fiebre sin escalofríos de 1 a 2 días de duración, congestión nasal, dolor de garganta, tos y cefalea, cuadro que en sus inicios puede generar dudas diagnósticas en el médico. Cuando aparece la ictericia, el paciente suele encontrarse paradójicamente mejor, ya que desaparecen la mayoría de los síntomas presentes durante el periodo prodrómico, pero persisten la astenia y la laxitud. La intensidad de la ictericia varía y puede oscilar desde una leve coloración amarilla de las escleróticas hasta un intenso color amarillo verdoso de la piel y mucosas. Son características la coluria y la hipocolia. El período ictérico puede faltar y a esta situación se le denomina hepatitis anictérica. Al examinar al paciente se detecta hepatomegalia blanda y sensible y esplenomegalia en el 10 a 25% de los casos. Este periodo dura entre 2 y 6 semanas. El periodo de convalecencia se inicia con la desaparición de la ictericia. El paciente todavía se halla asténico y no es raro que aqueje molestias en hipocondrio derecho. Esta fase dura entre 2 a 12 semanas. No siempre la hepatitis viral aguda adopta la forma clínica que se describió, sino que se puede presentar de otras formas, entre las que se encuentran la hepatitis inaparente, la hepatitis anictérica, la hepatitis colestásica, la hepatitis prolongada, la hepatitis recidivante, la hepatitis grave y la hepatitis fulminante. Para conocer las características clínicas de cada una de estas formas, debes revisar tu libro de texto. El pronóstico de la hepatitis vírica suele ser bueno en la mayoría de los casos. Cabe esperar una recuperación clínica y bioquímica completa al cabo de 1 o 2 meses en todos los casos de hepatitis A y E, y de 3 a 4 meses en las 3/4 partes de los casos de hepatitis B y C. El criterio de curación es la normalización de las aminotransferasas ASAT y ALAT, por lo que se debe considerar que los valores altos persistentes indican actividad de la enfermedad. El riesgo de evolución hacia la cronicidad es nulo en las hepatitis A y E, de alrededor del 5% en la B y superior al 70% en las hepatitis C. Son propensos a seguir este curso los pacientes inmunodeprimidos, los alcohólicos y los de edad avanzada. Un % mínimo de pacientes siguen una evolución tórpida y presentan complicaciones cuya gravedad puede ir desde muy ligeras hasta muy graves y letales. Entre las más frecuentes están la hiperbilirrubinemia posthepatitis, la hepatitis fulminante, la hepatitis crónica, la cirrosis poshepatitis o posnecrótica, el hepatocarcinoma y las complicaciones raras como miocarditis, pancreatitis, anemia plástica, mielitis transversa y polineuritis periférica. Las evidencias de mayor utilidad diagnóstica en las hepatitis virales agudas son las evidencias analíticas, entre las que están las pruebas bioquímicas y los marcadores inmunológicos virales, las evidencias anatomopatológicas y las evidencias imagenológicas. Las alteraciones bioquímicas más frecuentes son la elevación de la bilirrubina en ambas fracciones, la indirecta y la directa, el aumento de la actividad de las aminotransferasas séricas, de 20 a 40 veces por encima de los valores normales, con mayor actividad de la alanino-aminotransferasa que la aspartato-aminotransferasa, el aumento moderado de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, y otras evidencias analíticas como el hemograma, la velocidad de sedimentación globular y el coagulograma son normales en los pacientes de evolución satisfactoria. La
La determinación de los marcadores serológicos permite el diagnóstico etiológico de las infecciones por virus de la hepatitis A, B, C y D. Observa el cuadro que aparece en la pantalla donde aparecen estos marcadores. La interpretación del resultado de la determinación de los mismos debes estudiarlo en el cuadro que aparece en tu libro de texto. Imagenológicamente, en la hepatitis viral aguda, a través del ecosonograma del hemiabdomen superior, se aprecia hepatomegalia brillante. Es importante la visualización de las vías biliares que están dilatadas en las colestasis. El diagnóstico de la hepatitis viral aguda se basa en los datos de la historia clínica epidemiológica, los resultados de las pruebas bioquímicas y en la determinación de los marcadores serológicos para establecer el virus causante de la enfermedad. Ciertas entidades pueden crear en el médico dudas diagnósticas en relación con las hepatitis virales agudas. En su fase prodrómica, esta debe diferenciarse con otros procesos infecciosos como son la influenza, la mononucleosis infecciosa, la colecistitis aguda y la pielonefritis. En la fase de estado debe considerarse como un diagnóstico diferencial la leptospirosis. Se debe tener en cuenta también la posibilidad de que la hepatitis aguda sea originada por otros virus no hepatotropos específicos o por sustancias tóxicas como el alcohol y algunos medicamentos. El pilar fundamental en el tratamiento de la hepatitis viral aguda y en las que el médico integral comunitario juega un papel protagónico es la profilaxis. Entre las medidas más importantes que se deben indicar están la potabilización del agua, el control de los manipuladores de alimentos, la destrucción y eliminación de excretas y residuos de forma adecuada y evitar la promiscuidad sexual. Dentro de otras medidas que se utilizan para la profilaxis de la enfermedad se encuentran promover el uso de preservativos, el empleo adecuado de sangre y hemoderivados, el control de donantes de sangre, la esterilización correcta de jeringas y agujas, evitar el uso de drogas intravenosas y la inmunoprofilaxis pasiva o activa con vacunas contra la hepatitis A y B. En relación con el tratamiento curativo, todavía no se dispone de un tratamiento etiológico de las hepatitis virales en fase aguda. Las medidas terapéuticas son de tipo sintomáticas y raramente necesitan de la hospitalización del paciente. Entre las principales medidas se encuentran el reposo estricto solo en periodo de mayor astenia, la dieta con restricción de las grasas y el aumento de los carbohidratos solo en las primeras fases, y no consumir bebidas alcohólicas durante el primer año. Los agentes farmacológicos deben ser utilizados con precaución, teniendo en cuenta que algunos son de metabolismo hepático. Entre los más recomendados se encuentran los antieméticos, los antihistamínicos y la colestiramina en caso de prurito, la vitamina K en pacientes con tiempo de protrombina prolongado, el interferón alfa-2 recombinante en pacientes con hepatitis C, en pacientes con antígeno E de la hepatitis B positivo por más de 12 semanas, en pacientes que usan inmunodepresores, en alcohólicos y en trasplantados. Para un conocimiento más profundo relacionado con las indicaciones, las dosis, el tiempo de tratamiento y los efectos adversos de estos medicamentos, debes revisar tu libro de texto. El seguimiento del paciente con hepatitis viral aguda incluye dosificación de aminotransferasas semanalmente durante el primer mes y luego mensualmente durante los primeros 6 meses. Los criterios para decidir el alta de un paciente que padeció hepatitis viral aguda son los siguientes: la desaparición del cuadro clínico, la normalización de las aminotransferasas,
los niveles normales de bilirrubina y la negativización del antígeno de superficie en pacientes con hepatitis B. Una vez finalizada la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. La hepatitis viral aguda constituye un serio problema de salud mundial, con elevada prevalencia en países subdesarrollados, que afecta a poblaciones cuyas condiciones higiénico-sanitarias son inadecuadas. La contaminación del agua y los alimentos en escuelas, unidades militares y campamentos de vacacionistas originan formas epidémicas de la enfermedad. Los exámenes de laboratorio son indispensables para determinar el agente causal de las hepatitis. El papel del médico integral comunitario es protagónico en la orientación a la población sobre las medidas de profilaxis, tanto para impedir la aparición de casos aislados como de brotes epidémicos. La actuación rápida, oportuna y adecuada del médico integral comunitario ante un caso de hepatitis viral aguda es decisiva para evitar que la enfermedad evolucione a la cronicidad, a la cirrosis hepática y al hepatocarcinoma. El médico integral comunitario debe orientar a los principales grupos de riesgo de contagio de las hepatitis B y C, las que constituyen un serio problema de salud en este grupo poblacional. Los estilos de vida no saludables conducen a la aparición de múltiples enfermedades no transmisibles, dentro de las cuales la diabetes mellitus ocupa un lugar preponderante, asociada a la obesidad, al sedentarismo y a las dietas inadecuadas. Este constituirá el tema de la próxima actividad orientadora.